Nos encontramos en las jornadas intercátedras de trabajos de investigación, académicos de extensión, y en esta oportunidad con Fernando Padilla, becario de investigación y también extensionista y estudiante de la Facultad de Humanidades, para que nos comente, nos cuente de qué se trató su trabajo, bueno, que estuvo presentando en estas jornadas, ¿no? En esta oportunidad estuve presentando dos trabajos, uno referido a mi adscripción a la materia Historia Argentina 2 y que más que nada habla sobre mi proyecto de investigación por las becas de investigación de la facultad entre esclavitud y libertad, disputas en torno a libertad de esclavos en el recorte temporal de 1820 a 1835 en la jurisdicción de Salta. Y más que nada es tratar de, a partir de los archivos judiciales de primera instancia que se encuentran en el archivo de la provincia, tratar de analizar cómo han sido estas disputas en torno a la libertad de esclavos, cuáles eran las instituciones que intervenían, cuáles eran los mecanismos de libertad por el cual los esclavos accedían, ver cuáles eran las disputas, cuáles eran los conflictos que generan estas disputas en torno a la libertad, para poder mostrar un poco la complejidad de la sociedad colonial salteña en cuanto a, no hay muchos estudios que indaguen sobre la realidad y la situación de la población afrodescendiente y afroargentina dentro del territorio tanto de esclavos y libertos. Entonces este estudio nos permite un poco poder sacar una radiografía de esa sociedad colonial y ver cuál ha sido la capacidad de agencia de estos actores dentro de la historia salteña y dentro de la historia argentina, que han sido poco estudiados o estudiados desde la historia política o económica o institucional y no de una perspectiva social, una perspectiva jurídica, desde lo cultural, desde las mentalidades. Bueno, también contanos de manera breve cuáles son los casos, ¿no?, sobre los que estuviste trabajando. Más que nada en un expediente de 1820 pude rastrear una esclava que en esta posibilidad que tienen los esclavos los domingos de poder generar algún ingreso económico para poder comprar su libertad, puede poner una pulpería, ¿sí? Una tienda y actúa como una comerciante, ¿sí? Con efectos de la época, vino, aguardiente, cigarros, azúcar y otros efectos. Entonces vemos que los esclavos que nosotros conocíamos dentro de esta historia hegemónica que tenemos no eran solamente esclavos a secas, sino que tenían capacidad de agencia. Esta esclava, por ejemplo, llevaba las cuentas de su pulpería, comerciaba con otros comerciantes de renombre de la sociedad colonial salteña en esa época, tenía préstamos y también ofrecía préstamos a otros comerciantes, llevaba las cuentas, hacía un seguimiento de un inventario de todo lo que entraba y que salía, y a partir de ahí ella empieza a tratar de buscar su libertad, a tratar de accionar sobre el juicio a partir de lo que ella sabe, de lo que ella conoce, y trata de llegar a su libertad, que efectivamente la logra conseguir, digamos, en este caso judicial. Después, para el año 1822, encontramos otra esclava, Hermenegilda González, que quiere obtener su libertad, la de ella y la de sus hermanos, tras la muerte de sus amos, pero lamentablemente en la testamentaria aparecen como esclavos a perpetuidad, y ellos aseveran que no, que eran esclavos deberían ser libres cuando mueran sus amos y cuidar a su hija que era muda, y por tanto serían libres, y el albacea, que es el encargado de actuar en el testamento, afirma otra cosa. Lamentablemente este juicio llega a su dictamen con el rechazo de la libertad de estos esclavos, viendo que estos esclavos que tratan de defender su libertad accionan en términos jurídicos, buscan testigos, aseveran y hacen las preguntas adecuadas para el juicio al albacea, preguntan dónde está el testamento, qué figura, cuándo se hizo, cuánto cobró, qué es lo que conlleva, en qué momento, dónde, cuándo y quiénes son los firmantes y los testigos de ese testamento. Y bueno, lleva a ver que los esclavos están trabajando para conseguir su libertad, que conocen lo que es la cultura jurídica, que buscan los testigos. Es más, en este caso se traen testigos de Chicuán hacia la jurisdicción de Salta, hacia la ciudad, para que ellos puedan actuar en el juicio. Y vemos que se mueven, vemos la capacidad de agencia que por ahí otros trabajos de otro tipo no han dado, digamos, para la población afroargentina y afrodescendiente, esclavos y libertos acá en la jurisdicción. ¿Sobre cuáles serían las categorías que abordaste en tu trabajo de investigación y bueno, que de alguna manera permiten reconstruir y recuperar la historia, ¿no?, de lo que corresponde a la región y a Salta? Y más como categoría podríamos hablar de esclavo, de liberto, de una cultura jurídica ambigua también que se está dando entre las leyes que están establecidas a partir de estos tiempos políticos revolucionarios que está viviendo el territorio, y la aplicación de estas leyes: esclavo, liberto, libertad gradual. Eso serían las categorías sobre las que yo estaría trabajando, y más que nada la capacidad de agencia de estos esclavos, también de estos afroargentinos y afrodescendientes que están tratando de luchar por lograr su libertad.
¿En qué tiempo se realizó este trabajo de investigación y de manera breve también para que nos compartas cuál es tu experiencia, ¿no?, que te deja como becario de investigación? En realidad, este trabajo inicia en la materia Historia Argentina 2, que nos dio un ejercicio de investigación, realizar un proyecto de investigación. Yo encontré las fuentes y a partir de ahí hice mi ejercicio. Luego, en la materia de Metodología de la Investigación Histórica pude profundizar y con eso pude presentarme a la terna del concurso de becas de investigación de la facultad. La beca se dio en junio, en julio salió el dictamen y a partir de ahí empezamos a trabajar, relevando la fuente, sacándole fotos, digitalizando, transcribiendo, haciendo relevamiento y por ahí, por ejemplo, ejercicios de reseñas de libros que tienen contenidos acorde a la temática que yo estoy estudiando, leer sobre historia jurídica, sobre historia social, más que nada porque ahí es donde el campo donde yo estoy trabajando en mi investigación, trabajar el recorte, ver cómo era la sociedad salteña en ese momento y a partir de eso continuar, digamos, con la investigación, obviamente que todavía estamos en proceso, recién son 4 meses que llevamos con la beca y bueno, hay que seguir trabajando. Bueno, pero hasta esta instancia seguramente nos podés compartir algunas conclusiones que también estuviste de alguna manera compartiendo en el aula, ¿no? Sí, más que nada ver que para los africanos y afrodescendientes en esta época vemos que no son esclavos a secas, saben leer, saben escribir, conocen de la cultura jurídica, conocen de los trámites judiciales, conocen del entramado burocrático que hay dentro de la colonia, actúan de manera coordinada con los defensores de menores. Estamos viendo que son esclavos que uno rasgando las fuentes se va dando cuenta que estaban a cargo de talleres, que tenían otros empleados a su cargo, de que, por ejemplo, estas esclavos eran pulperas, por ejemplo, se manejaban en otros círculos, eran comerciantes, tenían una capacidad de agencia muy superior y muy variada a lo que nosotros ya conocíamos por los estudios que ya se habían hecho en la época para el territorio, para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces es importante ver que para la región del norte no hay análisis de este tipo, ¿sí?, que analice la disputa en torno a la libertad de esclavos y la posibilidad que nos da esta investigación es poder abarcar un poco o dar un aporte a este nuevo campo y que este trabajo sirva como aporte para hacer trabajo en modo comparativo a futuro y para otros investigadores. Yo cuando me puse a indagar trabajos sobre este tipo no había, tuve que indagar otros tipos de trabajo, buscar las fuentes y a partir de ahí ir trabajando. Es un campo abierto, teniendo en cuenta que la historia de Salta tiene muchas lagunas y mucha deficiencia en cuanto a que no hay una historia de todo el recorte periódico histórico. Se ha tomado, por ejemplo, la historia de Güemes, se ha tomado ciertos recortes y no estos procesos. Entonces este trabajo ayuda para poder seguir trabajando sobre la temática y poder realizar trabajo comparativo, no solamente en Salta, sino también con otras regiones. Por último, ¿qué te dejan estas jornadas, bueno, en donde de alguna manera tuviste la oportunidad de hacer intercambio de conocimientos, ¿no?, desde otras disciplinas? Sí, es recontra importante porque al estar diagramado a las mesas entre otras disciplinas y otros profesionales, nos da la perspectiva y la mirada de cómo otros investigadores y compañeros de otras carreras están llevando a cabo investigaciones, están estudiando, están analizando, están investigando y nos da un panorama no solamente desde nuestra carrera de historia, sino que nos hace compartir los métodos, nos hace compartir la metodología, los análisis que otros compañeros y en otras temáticas están haciendo. Entonces nos abre el campo, es enriquecedor porque nos aporta muchas ideas nuevas, muchos parámetros nuevos por qué seguir, nos da a conocer muchas cosas que nosotros no sabemos y que por ahí los profes y los compañeros están investigando, porque por ahí uno lleva un camino que es separado de la investigación de otros compañeros y esta nos da la posibilidad de poder conocer lo que están haciendo los demás, de estar conociendo las otras carreras y nos da la pauta en esto de que es la transdisciplinariedad, ¿no?, de poder ver qué aporte de otras disciplinas nos pueden servir a nosotros para poder continuar con nuestro trabajo investigativo. Gracias. No, por favor.